El Gobierno vasco ha convocado varios procesos selectivos para cubrir puestos de la Administración General del País Vasco. En este vídeo te explicaremos dónde informarte, cómo participar y cómo hacer el seguimiento de las solicitudes. En la Administración, los puestos de trabajo pueden ser de dos tipos: los reservados a funcionarias o funcionarios de carrera y los reservados al personal laboral. Los puestos del personal funcionario se agrupan por escalas. Por ejemplo, en la escala administrativa están incluidos, entre otros, el puesto de administrativo de personal, administrativo de gestión o agente zuzenean. Así que los procesos selectivos para funcionarios o funcionarias de carrera se convocan para cada escala. Al final del proceso, si se supera el mismo y en base a la puntuación obtenida, se accede a un puesto concreto. El acceso a los puestos de personal laboral se realizará de la misma forma, solo que en este caso los puestos se clasifican por categorías. Los procesos que se convocan tienen por objetivo reducir la temporalidad del empleo público y la estabilización del personal temporal. Con este objetivo, en cada escala o categoría podrá haber dos tipos de proceso selectivo: el proceso excepcional de consolidación de empleo, el proceso especial de consolidación de empleo. El proceso excepcional se realiza mediante concurso. Aquí se valoran los méritos especificados en las bases de cada convocatoria, como los años de experiencia en puestos similares, titulaciones o idiomas. El proceso especial se realiza mediante concurso-oposición. Primero se realizan unas pruebas obligatorias y, una vez superadas, se valoran los méritos de cada persona. En los procesos especiales, además, se generarán bolsas de trabajo, formadas por aquellas personas que superen el examen y no hayan sido seleccionadas. Entra en el espacio web e infórmate. Verás 4 grandes bloques. En Información General encontrarás toda la información sobre los aspectos más relevantes de los procesos selectivos, tales como requisitos, presentación de solicitudes, perfiles lingüísticos, tribunales, etc. En Procesos selectivos convocados verás los procesos que el Gobierno vasco está desarrollando. Entrando en cada uno, accederás a las bases generales, a las específicas de cada escala o categoría y a los temarios y la batería de preguntas en su caso. Desde solicitud y seguimiento podrás acceder a la aplicación, donde podrás cumplimentar una solicitud, pagar las tasas, consultar tus resultados o realizar otras gestiones relativas a tu solicitud. En el cuarto botón encontrarás, agrupadas por temática, las preguntas más frecuentes sobre los procesos selectivos. Finalmente, en la sección de contacto verás detallados los diferentes medios que tienes a tu disposición para contactar o pedir ayuda. Por email, cumplimentando un formulario con el que harás llegar tus dudas. Por teléfono, llamando al 945 01 7000, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. O en persona, solicitando en este enlace o en el teléfono 945 01 7703 una cita previa para recibir atención en las oficinas de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián o Bilbao. Antes de formular una pregunta, es recomendable que leas el apartado de Información General y Preguntas Frecuentes. También encontrarás en el apartado de noticias las novedades que se vayan produciendo en los procesos selectivos. Lo primero que te recomendamos es que leas atentamente las bases generales y las bases específicas del proceso selectivo que te interese. En las bases generales encontrarás información general sobre los requisitos para participar, los puntos de información, el sistema de selección, etc. En las bases específicas encontrarás información mucho más concreta: el número de plazas convocadas en el proceso y su distribución por perfiles, el plazo de presentación de solicitudes, el importe de las tasas, los títulos necesarios, etc. Leyendo bien todas las bases te asegurarás la comprensión del proceso selectivo. En los procesos especiales de consolidación, dentro de las bases, encontrarás el temario sobre el que versará el examen para la fase de oposición. Presta especial atención a la fecha y hora en la que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, porque deberás enviar la solicitud y pagar la tasa antes de que acabe dicho plazo. Para presentarte a una de las convocatorias, primero debes identificarte por vía electrónica.
en persona, mediante una cita previa en oficinas de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián o Bilbao, identificándote por un medio admitido por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como por ejemplo el BACU, o por medio de un usuario temporal que te facilitará la propia aplicación al realizar la solicitud. Dicho usuario temporal únicamente podrás utilizarlo para registrar la solicitud y hacer consultas acerca de ella. Para el resto de trámites, será necesario disponer de uno de los medios de identificación electrónica admitidos. En el apartado de Información General encontrarás el enlace para conseguir dicha identificación. Una vez te hayas identificado, podrás acceder a los procesos desde el apartado Solicitud y Seguimiento. El siguiente paso es realizar la solicitud. Como hemos dicho anteriormente, la solicitud se dará por válida cuando esté enviado el formulario y pagadas las tasas. Para acceder a la mayoría de escalas o categorías, hay dos procesos diferenciados, por lo que puedes presentarte a los dos procesos o solo a uno. En el caso de que te interese un proceso especial, te recomendamos que leas detenidamente el temario y la batería de preguntas que encontrarás en el apartado de procesos selectivos convocados. Finalizado el plazo de presentación, en el plazo máximo de un mes, se publicará la relación provisional de personas admitidas y excluidas. Podrás consultar dicha relación en el apartado Solicitud y Seguimiento. Dispondrás de 10 días hábiles para poder realizar cualquier reclamación. Transcurrido el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, se publicará la relación definitiva de personas admitidas y excluidas. Recuerda consultar dicha relación. Además, se anunciará el plazo de alegación de méritos en los procesos excepcionales y el día del examen en los procesos especiales. Lo que se valora en los procesos excepcionales de consolidación son los méritos. En los procesos especiales de consolidación, sin embargo, antes de la valoración de tus méritos, tendrás que realizar y superar una prueba obligatoria. Para la primera parte de contenido teórico, te recomendamos consultar el temario y la batería de preguntas. La segunda parte consistirá en una prueba teórico-práctica. La prueba teórica valdrá 80 puntos y la teórico-práctica 40. Para aprobar tendrás que obtener 60 puntos, pero ojo, porque los errores penalizan. Una vez finalizados los procesos y publicados los resultados definitivos, se establecerá un plazo para la elección de puestos. La elección se realizará desde el apartado Solicitud y Seguimiento. Ten en cuenta que el tribunal puede emplazar a la elección de puestos a más personas que el número de plazas convocadas. La adjudicación de los puestos se producirá en función de el orden de la puntuación obtenida, el cumplimiento de los requisitos y las preferencias manifestadas en esta última fase. En los procesos especiales de consolidación, las personas que hayan superado el examen pero no hayan obtenido un puesto quedarán integradas en las bolsas de trabajo para cubrir puestos de trabajo temporal. Antes de finalizar, queremos recordarte la importancia de leer atentamente las bases de cada convocatoria, el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de todos los pasos que hemos descrito en este vídeo. Gracias por participar y mucha suerte.